Buenos días, ¿cómo están? Ahora sí, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, pues como decía nuestra hermana Laura en los anuncios, el próximo domingo tenemos nuestra celebración navideña y pues esperamos la presencia de todos. Ojalá que asista a la iglesia completa, ahora sí, ¿verdad? Como generalmente sucede en los eventos especiales. Pero al menos tú que viniste el día de hoy, no faltes. La siguiente semana no se vale faltar. Igualmente, si deseas invitar a alguien, lo puedes hacer con libertad. Una celebración en la que podremos hablar del Evangelio de Jesucristo, el nacimiento de nuestro Señor, por qué nació, por qué era necesario que Él viniera hecho carne en esta tierra y pudiera entonces legarnos ese beneficio glorioso de la redención. Así que esperamos pues la asistencia de todos la próxima semana y recuerden que al término tendremos una comida igualmente de celebración. Y ahora sí, al final del servicio voy a pasar este rol de participación. Quien quiera sumarse a participar de las diversas formas en que vamos a comentar, lo puede hacer, por supuesto que sí. Así que, bueno, ¿quién va a venir el próximo domingo? Y los que no levantaron la mano, les dije que es obligatorio, hermanos. No, gracias a Dios. Ojalá que todos podamos estar presentes. Bueno, en esta mañana vamos a tocar un tema. Estamos en un paréntesis de nuestro estudio expositivo del libro de los Hebreos. Y vamos a tocar un tema que tiene por título El cristiano verdadero o la veracidad del cristiano, podría ser un título más apropiado. Y nosotros sabemos que nuestro Dios es veraz. En Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Estas preguntas son retóricas, llevan implícita la respuesta y la respuesta es sí. Dios no miente, Dios no se arrepiente y lo que Dios dice, lo que Dios habla, lo hace siempre, porque Dios es veraz. Eso significa ser veraz. El Salmo 119-160 nos dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, la veracidad no solamente involucra decir la verdad, sino vivir bajo el dominio de la verdad. Dios es verdad. Por lo tanto, nosotros como hijos de Cristo, hijos del Señor, pues tendríamos que poder manifestar abiertamente esa virtud. Y como nuestro Dios es veraz, entonces nosotros igualmente manifestar una vida que refleje transparencia, integridad y verdad. Vamos a Santiago, por favor, capítulo 5, verso 12. Va a ser la base de nuestro estudio en esta mañana. El libro de Santiago lo hemos estado tratando recientemente en diversos estudios y creo que pues ese contexto que ya tenemos sobre esta carta nos permite entender claramente qué es lo que el Señor quiere decirnos. Si me dan un poquito más de audio, un poquito más de volumen, sí, 1, 2, sí, ok, gracias, muy bien. Santiago 5:12 dice de la siguiente forma: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, con humildad de corazón, venimos reconociendo que tú eres Dios, nosotros somos tu creación y somos nadie y somos nada sin ti. Nos eres absolutamente indispensable para la vida, la existencia, pero también, Señor, nos eres indispensable para poder vivir de forma tal que podamos encontrar el significado y reflejar el significado que nos has dado en ti. Ayúdanos en esta mañana a conocer más de tu voluntad, a ser más firmes en nuestra fe y poder manifestar con mayor claridad tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Santiago, ya sabemos, hermanos, es un libro inspirado, como toda la Biblia, por el Espíritu Santo y nos instruye mucho en relación a la forma en la que tenemos que hablar. Un segmento importante
de esta carta tiene que ver con nuestra forma de expresión verbal, del contenido de lo que hablamos, de nuestras palabras, de la forma en la que damos uso a nuestra lengua. Y si pudiéramos resumir en una sola palabra el versículo de Santiago que acabamos de leer, la palabra podría ser veracidad. La Biblia está pidiendo de nosotros veracidad en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de actuar en la vida. Debemos de ser personas veraces. Y si hay algo de lo que nuestra sociedad carece hoy en día, hermanos, es precisamente de veracidad. Estamos viviendo probablemente la peor crisis de la historia de veracidad en el mundo. Vivimos en una sociedad plagada de mentiras. Nadie le cree a nadie. Los ciudadanos pues no le creen a sus políticos, con justa razón. Los políticos no se creen ni siquiera entre ellos mismos. Las ovejas en muchas congregaciones tampoco le creen a sus pastores, y hay pastores que no le creen tampoco a sus ovejas. Las mujeres no le creen a sus maridos, los hombres no le creen a sus esposas, los padres no le creen a los hijos igualmente no le creen a los padres. Vivimos en un mundo en el que lo habitual es usar mentiras, hermanos, falsedad para obtener una ventaja, para poder obtener un beneficio personal. Usamos la mentira para quedar bien, para salir bien librados de las situaciones difíciles, para salvar nuestra reputación. Y estamos dispuestos a mentir para lograr lo que necesitamos o creemos importante. El mundo en el que vivimos, hermanos, es un mundo de mentira donde ya no hay confianza y hay mucha sospecha en el corazón de la gente. La gente dice una cosa y lo común es no cumplirlo, y el ser humano con frecuencia no cumple la palabra que da, y eso sucede en todos los ámbitos de la vida social, en lo laboral, en la familia, en la iglesia, etc. Entonces, bueno, esto hace del mundo, entre otras cosas pecaminosas, un lugar difícil para vivir, un lugar no confiable para estar. Sucede en los negocios, sucede en los contratos, sucede en el ámbito de las ventas, del comercio, en todos los sentidos. Vivimos en una falta de veracidad epidémica en nuestra sociedad. Y en este versículo que acabamos de leer, vamos a revisar con la guía del Espíritu Santo 3 cosas que son fundamentales. En primer lugar, la importancia de ser veraces. En segundo lugar, el mandato de ser veraces. Y en tercer lugar, la motivación a ser veraces. Una de las razones por las que lo que hablamos y la forma en la que lo hablamos es muy importante es porque es una manifestación, hermanos, de nuestro corazón. Santiago nos expone lo que Jesús ya ha enseñado cuando él dijo en Lucas 6:45. El Señor Jesucristo dijo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, por donde sacamos lo bueno o lo malo que hay en nosotros, lo que hay en nuestro corazón, dice el Señor, es por la boca. Por la boca extrovertimos el contenido de nuestro corazón, lo que hay realmente en nuestro ser interior. En Mateo 15:11, el Señor Jesucristo ratifica esto y nos dice: no lo que entra por la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, porque lo que sale por la boca proviene del corazón. Entonces, toda la falsedad, la mentira, la impureza que contamina al hombre salen de su condición interna, del interior del hombre. Y la vía de salida es la boca, lo que hablamos, lo que comunicamos. Entonces, nosotros podemos ser conocidos por la forma en la cual utilizamos las palabras, por la forma en la cual nos expresamos verbalmente. Vemos aquí una exhortación vital, porque lo que hablamos es un indicador claro, generalmente infalible, de nuestro estado espiritual. Podemos decir que el grado de veracidad con el que hablamos y vivimos es el indicador clarísimo del estado espiritual de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, el tema de la lengua es recurrente en el libro de Santiago. En el capítulo 1, verso 26, por ejemplo,
Santiago 1:26 nos dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, ¿no? Tú puedes decir, no, yo soy muy espiritual, soy religioso, tengo hábitos, asisto a la iglesia, tengo comunión con Dios, pero si tú no refrenas tu lengua, sino que engañas, dice, si no refrenas su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es, del tal es vana. La religión del tal es vana. Entonces, lo que nos dice aquí la Biblia es que tenemos que evaluar la forma en la que hablamos, porque si no somos capaces de refrenar la lengua, hermanos, pues es muy probable que no seamos cristianos. Y se puede entender una persona que ha venido al conocimiento del Evangelio de manera reciente y todavía se encuentra muy inclinado o impulsado por las inercias de los hábitos pasados de su vida, y podemos entender que es una persona en el proceso. Pero después de un tiempo de caminar en la vida de fe, el cristiano que está ya creciendo, que está madurando, tiene que ser distinguido por esa capacidad de refrenar su lengua. Ya no es gobernado por su lengua, ha habido un cambio, una transformación interna, y este cambio y transformación comienza a tener su repercusión o su manifestación clarísima a través de la forma de hablar. Entonces, todo el sistema religioso de una persona es vano si no es una persona que es ejemplar en el uso de su boca. Es vacío porque carece de cristianismo, de vida espiritual y muy probablemente de nuevo nacimiento. En Santiago 2:12 nos dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Es decir, tenemos que hablar y tenemos que hacer sabiendo conscientemente de que ya no seremos juzgados por la ley mosaica, sino que hay una nueva ley que ha determinado nuestra forma de vida y es definida por Cristo como la ley de la libertad. Hay una forma de hablar que caracteriza a aquellos que seremos juzgados por esta ley, por la ley de la libertad, por la ley de Cristo. Hay una manera de hablar distintivamente cristiana que se espera de un cristiano, de un hijo de Dios. Y no se está refiriendo a una forma espiritualizada en nuestro hablar, ¿verdad? Esas expresiones que solemos utilizar y que no están mal, pero que muchas veces las empleamos solamente para disfrazar la falsedad de nuestro hablar verdadero o de la condición de nuestro corazón. Porque es muy sencillo emular o fingir espiritualidad a través del lenguaje. Dios te bendiga, hermano, igualmente, estoy orando por ti, ¿cómo estás? Bendecido, ¿cómo te va? De gloria en gloria, de victoria en victoria, aleluya, yo la traigo, tú la traes, etc. Es muy sencillo hablar de una forma en la que nosotros podamos manifestar una vida espiritual que pudiese ser no real, hermanos, que no sea realmente lo que está sucediendo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo sana a este paralítico delante de la multitud y le dice: tus pecados te son perdonados? Y entonces los religiosos se espantan y dicen: ¿cómo se atreve a decir que perdona pecados? Solamente Dios perdona pecados. Y ahí les demuestra ante sus ojos que Él es Dios. ¿Por qué les dice? A ver, ¿qué es más fácil? Decir: levántate, toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil? Decir: tus pecados te son perdonados, porque no requieren de ningún mecanismo de verificación. Pero si tú dices a alguien: levántate, a un paralítico, toma tu lecho, anda y vete a tu casa, bueno, tiene que ser corroborado a través de lo que subsecuentemente sucede. Y si no es corroborado, entonces eres un mentiroso. Y lo que hizo el Señor Jesucristo fue demostrarles que lo que Él decía sobre su poder de perdonar pecados era realidad por el poder de la sanidad genuina que manifestaba ese hombre, por el poder de su palabra. Entonces la veracidad es eso, hermanos, es poder hablar realmente lo que hay en el interior del corazón y no espiritualizar nuestra forma de hablar solamente para maquillar un estado deteriorado del alma, del espíritu, del corazón. En el capítulo 3 del libro de Santiago, que es el contexto más amplio sobre el hablar, se nos enseña la necesidad de domar la lengua, de domesticar la lengua. Cuidar no solamente lo que decimos, ¿verdad?, sino la forma en la cual lo decimos. Hemos estudiado bastante de esto. Santiago nos está diciendo en pocas palabras:
no seas una bestia al hablar. O más suave, que tu hablar no sea bestial. Santiago 3:5 dice esto. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y el verso 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Entonces una palabra mal dicha o una lengua equivocadamente utilizada de forma insensible, sin amor, sin misericordia, es como una chispa que enciende y destruye el corazón. Una forma inapropiada de hablar puede destruir un corazón, puede lesionar el alma de una persona o puede tirar por tierra una reputación. Santiago 4:11 continúa diciendo, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Es un mandato. No murmures, no murmures. Tú tienes algo que decirle a algún hermano, un punto de vista sobre su conducta, su persona, su forma de ser, ve con el hermano y exprésaselo con amor y misericordia. Y si puedes hacerlo con un fundamento bíblico que estimule el crecimiento espiritual del hermano, está muy bien. Pero no se vale ir y extrovertir tu sentir o pensamiento personal sobre otra persona cuando no está presente, sobre todo si la perspectiva es negativa, porque a esto la Biblia le dice murmurar. Y la orden es no murmuréis. Un signo distintivo de los hijos de Dios, hermanos, es que no murmuramos. ¿Tienes algo que decirle al hermano? Ve y díselo en amor, pero no hables mal del hermano. ¿Tienes un mal sentir hacia el hermano? Ve y preséntate delante de Dios, pídele perdón, pídele amor en tu corazón por ese hermano y ve y comienza a establecer una vinculación fraterna con ese hermano. La Biblia dice que el que quiere amistad, el que busca amistad, ha de mostrarse amigo, ¿no? Entonces la murmuración es algo que destruye y no debe de formar parte de la vida cristiana. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Santiago 5:9 dice, hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Qué vemos entonces? Una cantidad de referencias en cuanto a la forma de hablar en una carta de 5 capítulos nada más. No es casual, sino que esta carta es una metodología práctica de la forma en que vivimos nuestro cristianismo. Y la forma de hablar es una clarísima manifestación de nuestro cristianismo y de nuestra fe y de nuestra relación con Dios. Un comentarista bíblico dijo lo siguiente: como hablan las personas es la prueba más manifiesta de su verdadero estado espiritual. Las personas pecan más con su lengua que de ninguna otra forma. Uno no puede hacer cualquier cosa, pero puede decir cualquier cosa. ¿Qué razón tiene esta persona, no? O sea, de la forma más habitual de pecado se encuentra el pecado de la lengua, porque no podemos hacer cualquier cosa, pero sí podemos decir cualquier cosa, ¿no? Tú puedes decir, puedo volar, pero no puedes hacerlo, ¿no? A menos que vayas arriba de un jet hacia Cancún. Pero en términos prácticos, tú no estás volando, tú vas adentro de una aeronave. Pero tú puedes decir, no, yo puedo volar. O puedes ser una persona completamente deshonesta y decir, yo no miento. Y entonces estás mintiendo y estás pecando. Con la boca, hermanos, podemos decir lo que queramos y de quien queramos. Cuando Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca, entendemos que el corazón es una especie de almacén o de bodega, y las palabras muestran y sacan lo que hay en ese almacén. Vamos a suponer que hubiese un registro escrito de todo lo que has hablado en este año, hermano. Imagínate que tuvieses a una persona que registró, escribió todas las cosas que hablaste en este año. Un libro con el contenido exacto de todo lo que has dicho. ¿Cuál sería el tema central de ese libro? ¿Cómo podrías titular ese libro? ¿Ese libro hablaría mayormente verdad o mayormente mentira? ¿Ese libro podría ser leído por cualquier persona o muchas personas de las que conoces no podrían leer ese libro para no sentirse heridos en sus corazones? ¿Ese libro alentaría el ánimo de su lector?
¿lo bendeciría o contaminaría su mente y su corazón? Estamos terminando un periodo anual, hermanos, estamos unas cuantas semanas de finiquitar el año y creo que es un tema reflexivo importante. Sobre todo en el ambiente de mentira y crisis de veracidad en el que nos encontramos, en el ámbito, sobre todo político en nuestros días, hermanos, en donde la mayor parte de nosotros nos encontramos lesionados, nos encontramos indignados, nos encontramos tristes o frustrados, porque hemos visto que la política en el mundo y particularmente en nuestro país no tiene veracidad, hermanos. Está en una crisis de corrupción, de mentira, de latrocinio, y nos hemos sentido indignados, pero es fácil ser jueces. Creo que conociendo la realidad tal como están las cosas actualmente, y siendo que nos hemos convertido en una iglesia que ora por su gobierno, que ora por la justicia de Dios, que ora porque las cosas cambien de la mano del Señor y en el tiempo del Señor, ahora sería bueno que hiciéramos una reflexión personal, una mirada introspectiva de cuál es el grado de veracidad que nosotros tenemos. Porque ser jueces de los que abierta y públicamente son malos no es difícil. Lo complicado es poder ser jueces justos sobre nosotros mismos. Y la Biblia nos está llamando a nosotros a ser veraces. La Biblia no le pide al político o al gobernante que lo sea, aun cuando Dios lo juzgará por su veracidad. Pero la demanda en el Nuevo Testamento es por la veracidad en la iglesia. Somos llamados nosotros, la iglesia, no los gobiernos, a ser el reflejo de la veracidad de Dios. Es la iglesia la que es llamada a ser una proyección nítida de que tenemos un Dios de verdad, que lo que dice lo hace, que lo que promete lo cumple, y que todas las acciones de nuestro Dios están fundamentadas en su esencia. La esencia del Señor es la verdad y la santidad. Entonces, hay una demanda importante en la Biblia para nosotros, y la demanda es: sean veraces. Voltea a ver a tu hermano de la izquierda y de la derecha, dile: hermano, hermana, sé veraz. Sé veraz. Ok. Pero esa demanda de veracidad que el Señor nos hace no es arbitraria, hermanos, sino que cada mandato de Dios emana justamente de su carácter, de sus atributos. Cada mandato de Dios no solamente es para ordenar nuestras vidas, es porque la realidad material debería de ser un reflejo de la realidad espiritual que es Dios. Dios nos creó, a su imagen y a su semejanza, y como la imagen y la semejanza de Dios, nosotros tendríamos que reflejar su veracidad. Cuando Dios me pide ser veraces, ¿por qué? Porque Él es veraz, hermanos. Es porque su Hijo murió por la verdad. ¿Y cuál es la verdad por la que Cristo murió? La verdad por la que Cristo muere, hermanos, es que hay un Dios santo y que nosotros somos pecadores. Esa es la verdad que lleva a la cruz del Calvario al Señor Jesucristo. La verdad es que Dios es santo, pero la verdad también es que nosotros somos pecadores y se requería un sacrificio reconciliador, redentor, expiatorio en favor de seres pecadores como nosotros. Esa es la verdad. Entonces el mandato de ser veraces como iglesia de Jesucristo, ¿en dónde reside? Reside en la verdad esencial de que Dios es veraz. ¿Sí? ¿Vamos bien? Número 2. Después de hablarnos Santiago de la importancia de ser veraces, nos habla del mandato de ser veraces. Fíjense por favor en la segunda parte del versículo, Santiago 5:12. Recuerden que ese es nuestro texto base en esta mañana, Santiago 5:12. Dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Es un solo mandato que tiene dos caras. Hay una prohibición a jurar, y hay un estímulo a que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Y la palabra jurar aquí, hermano, viene de un griego que es omnumi, que significa afirmar o negar algo involucrando a Dios por testigo. Eso significa jurar. Entendemos entonces que Santiago no está estableciendo una prohibición general hacia la emisión de un juramento, no se está refiriendo a eso, porque entonces tendríamos que estar en contra de los juramentos de los políticos cuando asumen cargos públicos, por ejemplo, ¿no?
Ellos juran obedecer la Constitución y guardar la Constitución, ¿no? Los legisladores hacen esto, los diputados, los senadores, los presidentes municipales, gobernadores, el presidente de la República. Ellos juran cumplir y hacer cumplir la Constitución mexicana, invocan la autoridad de la Carta Magna y prometen sujetarse al ejercicio de las normas que de ella emanan, aunque no lo hacen en su mayoría, pero esos juramentos son buenos juramentos, ¿cierto o no? Y creo que la mayor parte de nosotros estamos de acuerdo con que se hagan esos juramentos. Los cristianos, entonces, no estamos en contra de los juramentos protocolarios. No es lo que nos está prohibiendo Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. Hay juramentos que son necesarios precisamente por la mentira que hay en el mundo. Por causa de la mentira, los juramentos son importantes. Cuando alguien se para en un tribunal a rendir un testimonio a favor o en contra de alguien, se le hace jurar y se le hace decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y tiene que jurar que se va a circunscribir a ese precepto. ¿Por qué es necesario hacer esto, hermanos? Bueno, porque es una forma de sujetar la conciencia de la persona a la verdad. Entonces, esa clase de juramentos no es tan mal. Si no existieran mentiras, pues tampoco hubiese necesidad de hacer juramentos. Juramos lealtad a la patria, por ejemplo, juramos lealtad a lo que simboliza nuestra bandera, el himno nacional, nuestros símbolos patrios, nos los enseñan desde niños en el kinder, en la primaria. ¿Quién se acuerda del juramento a la bandera? Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de unidad de nuestros padres, nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios, etcétera, 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 etcétera. ¿Se acuerdan? ¿Están mal esos juramentos? No, claro que no. Juramento a la selección mexicana en el próximo mundial, ¿está mal? No, claro que no. Todos quisiéramos, ¿verdad?, que nos juramentara la selección nacional que van a pasar a la tercera ronda, cuando menos, ¿verdad? Pero bueno, juramos ese tipo de cosas por respeto, hermanos, por fidelidad a los principios fundamentales que rigen nuestras vidas en el país. ¿Qué es un juramento? Un juramento es una promesa de llevar a pleno cumplimiento un compromiso. Pero el juramento del que está hablando Santiago, cuando dice no juréis, ¿verdad?, es un juramento que está invocando otros elementos que establecen su presencia como testigo, sustituyendo a Dios. Y es ahí donde Santiago dice, no juréis por el cielo, ni por el templo. Cuando nos casamos, por ejemplo, otro ejemplo muy claro, ¿ante quién estamos jurando comprometernos y ser fieles? Ante Dios, a permanecer, ante Dios. Tú le estás jurando a Dios y le estás jurando a la persona con la que te estás casando por Dios que le vas a ser fiel. Los votos matrimoniales, te dice el ministro de culto o el juez, promete serle fiel a esa mujer hasta que la muerte te separe de ella. Ay, no, yo soy cristiano y yo no juro. No, es que la Biblia dice que yo no debo de jurar. No es así, ¿verdad? Por supuesto que tienes que jurar si te quieres casar, ¿no? ¿Qué mujer aceptaría a un hombre por esposo que no está dispuesto a comprometerse jurando delante de Dios que le será fiel, que la va a sostener, que la va a amar, la va a cuidar en la salud y en la enfermedad, en lo bueno, en lo malo, hasta que la muerte los separe? ¿Qué mujer se animaría a casarse con una persona así? Nadie. ¿O qué hombre? Nadie, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo? Dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Hay un tipo de juramento, hermanos, que nosotros como cristianos no debemos de realizar. Y esa es la razón por la cual Santiago dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Si entre nosotros hay veracidad, entonces no tendríamos por qué jurar. Y esa es la realidad. Entre cristianos, hermanos, para las diversas dinámicas de interacción comunitaria, eclesiástica, la realidad es que no tendríamos que jurar porque se entiende que somos el reflejo de la veracidad de Dios. Entonces, el juramento es debido a la mentira. Entre nosotros no tendría que haber mentira. En México acostumbramos decir cosas como, por mi madrecita santa, te lo juro y te lo rejuro. Y hay quienes han matado a su mamá no sé cuántas veces, ¿verdad?, porque incumplen esos juramentos.
Para muchos el valor más alto es el valor de su mamá, ¿verdad? Y entonces llaman por testigo a la mamá para hacer un juramento. El punto es este: si no hubiera falsedad en el mundo, el juramento tampoco sería necesario. Y en la Biblia hay muchos ejemplos, hermanos. Abraham juró, Josué juró, David juró, Pablo juró. Vemos a los personajes de la Biblia haciendo juramentos importantes. Números 32, por ejemplo. Números 32, dice la Escritura: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Fíjate cómo el Antiguo Testamento está diciendo o considerando el caso de alguien que jura a Dios o jura por Dios. Entonces el tema no es que no podamos jurar a Dios o jurar por Dios, y ahorita lo vamos a ver. Santiago entonces tampoco está prohibiendo el jurar. Él prohíbe jurar por el cielo, jurar por la tierra o por cualquier otra cosa. ¿Por qué? Bueno, porque los judíos en sus enseñanzas rabínicas habían desarrollado la tradición de dos tipos de juramento. Ellos decían: el juramento que tú haces por el nombre de Dios, ese lo tienes que cumplir. Entonces ellos desarrollaron otro estrato, digámoslo así, de juramentos que sí transgredían. Te lo juro por el templo, te lo juro por el cielo, te lo juro por la tierra. Y entonces dejaban a Dios fuera del juramento. ¿Para qué? Para no involucrar a Dios y no obligarse a cumplir el juramento. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Okay? Te lo juro por el cielo, por la tierra, te lo juro. Juramentos que no tenían la intención de ser cumplidos, sino que juraban por algo que no era Dios para poder incumplir el juramento. Santiago lo que está diciendo es: no jures por nada menos que Dios, porque cuando lo haces, lo que tú quieres es engañar a otra persona. Y eso es lo que la Biblia quiere evitar en la comunión de los creyentes, que desarrollemos una manera de hablar que tenga en forma oculta el engaño, la doble intención, la hipocresía, la falsedad. Y Jesús enseña esto con claridad. Santiago lo retoma. Fíjense, Mateo 5:33. Mateo 5:33. Dice Cristo: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás. Perjurar significa jurar falsamente o quebrantar el juramento. Dice: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Te das cuenta? Cristo no está diciendo que no juremos al Señor o no juremos por el Señor, sino que cumplamos el juramento. Pero yo os digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces Jesús nos dice: no juren con esta práctica capciosa o engañosa, por el cielo, por el templo, por el trono de Dios, por la tierra. No juren por Jerusalén, cuando no tienen la intención real de cumplir. Cuando tú digas sí, que tu sí sea sí; cuando tú digas no, que tu no sea no. Todo lo que añadas es maligno. El peso de la palabra. La palabra antes, hermanos, tenía peso. En el pasado, todavía yo creo que una o dos generaciones, obviamente tres o más antecedentes a nosotros, celebraban contratos, compromisos, celebraban convenios de negocios por el poder y el peso de la palabra. Hoy en día, lamentablemente, no es así. Pero los cristianos tendríamos que retomar y tendríamos que reivindicar en nuestra vida el peso de la palabra. Si nos comprometemos a algo, hermanos, los cristianos lo cumplimos. Si te comprometes a pagar algo, hermano, lo pagas. Si te comprometes a vender a un precio, el cristiano, ¿qué hace? Vende a ese precio. No, pastor, es que, ¿qué cree? Llegó otro con una mejor oferta, pero bueno, pues es que cada quien vela por sus... Oye, pero tú ya habías hecho un compromiso, un pacto por palabra con... Sí, pero no firmamos nada. Pero le dice tu palabra a otro que le ibas a vender a ese precio el terreno, la casa, el carro, lo que sea, tu cosecha.
Bueno, sí, pero no firmamos nada. Pero es que el peso del cristiano no está en una firma, está en su palabra. Hermano, fuiste llamado a ser veraz, a ser transparente, a ser íntegro, a sostener lo que dijiste, aun cuando conlleve pérdida. No importa, fuimos llamados a ser veraces, hermanos. No faltemos a la palabra, nos comprometimos, cumplamos, no seamos capciosos, no engañemos, no seamos faltos de veracidad. Eso es lo que Santiago está tratando de evitar. La Biblia en relación a la mentira es muy sensible, hermanos. Hay un pasaje en Proverbios 6, vamos ahí, versos 16 al 19, que nos habla claramente de lo que Dios piensa de la mentira. Y tendrá que hacer lo mismo que nosotros pensamos hacia la mentira. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. 1, los ojos altivos. 2, la lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces Dios abomina todo pecado, pero 7 cosas particularmente le desagradan a Dios. Y 2 de estas cosas, hermanos, están directamente relacionadas con la mentira, con la lengua mentirosa y el testigo falso que habla mentiras. Y una tercera relacionada al testigo falso, que es el que siembra discordia entre hermanos. Buen tiempo para reflexionar si mi forma de hablar ha generado discordia entre los hermanos cristianos, hermanos de la iglesia. Porque Dios abomina eso, hermano. Lo abomina, lo aborrece. Entonces Santiago expone este tema en su carta porque es vital en la práctica de vida cristiana que honra a Dios. La veracidad es indispensable, ¿verdad? Ser hacedores de la palabra, como él dice, y no tan solamente oidores. Tenemos que ser veraces en nuestras promesas, en nuestros compromisos, en lo que decimos, en lo que platicamos, en lo que contamos. Aún si cumplir mi palabra implica sacrificio o pérdida, hermano, debemos cumplirla. Tenemos que ser veraces. Ahora, solo Cristo fue en la tierra completamente veraz. Por eso necesitamos todos los días, ¿qué cosa? Recurrir al Señor Jesucristo, usando su ayuda, pidiendo su asistencia, su suficiencia. Nosotros somos incompetentes e insuficientes en nosotros mismos, pero si entendemos eso, entonces también entenderemos lo indispensable de estar vinculados en intimidad con el Señor. Él es la fuente del poder, Él es la fuente de la integridad, la fuente de la veracidad. Hay que ir a Él para pedir la ayuda y no ceder a la tentación de ser mentirosos para salvar una situación de manera sencilla, salir bien librados de un conflicto o cuidar nuestra reputación. Yo tengo, por ejemplo, hermanos, y lo digo como ejemplo de lo que Dios ha hecho en mi vida, en la vida de mi esposa. Tengo un grupo de 5 discípulos, 7 con 2 foráneos. Los viernes por la mañana, hermanos, tenemos una reunión especial de discipulado a las 8 de la mañana. Bueno, sucede que estas semanas han sido demasiado intensas en el trabajo, en la actividad. Yo estoy en exámenes finales del seminario y es un tiempo muy exhaustivo de preparación, hermanos. Entonces, sucede que el viernes en la mañana teníamos programada nuestra reunión a las 8 de la mañana. Hermano, ¿y a qué hora crees que me desperté? Me desperté casi a las 9 de la mañana, pero sí oré después que me levanté, hermano. Pero me levanté a las 9 de la mañana, hermano, cuando generalmente mucho más temprano yo estoy despierto, y mi esposa me dejó descansar, pero en cuanto me ve despierta me dice: Javier, ¿no te presentaste al discipulado? Le dije: no. Me dice: Javier, tienes que decir la verdad. Yo: pues sí, mi amor, sí voy a decir la verdad. Y la verdad es que me quedé dormido. De hecho, ahorita estoy viendo uno de mis hermanos allá atrás y creo que fue el único que no le avisé. Una disculpa. Pero a los demás les llamé personalmente, les dije: hermano, discúlpame, estoy muy cansado.
y no me desperté. Lo que pasó es que se me olvidó poner el despertador. Y les tuve que decir, hermano, me quedé dormido. Me seguí de largo y con muchísima pena y poniendo en riesgo mi reputación de infalible. Hermano, tuve que decir la verdad. Tuve que decir la verdad. Y mi alma descansa en eso, hermanos, ¿no? Ahora, no significa que eso nos haga personas cínicas, personas descuidadas y no, pues yo siempre digo la verdad, sí, hermano, pero rectifica tus errores, o sea, ve resarciendo las cosas que no están mal, no te conviertas en un cínico, tienes que ir más allá de tus limitaciones. Somos llamados a ser veraces, hermanos, bajo cualquier... Yo pude haber dicho, no, es que fíjate que por ahí de las 4:30 de la mañana orando, el Señor me dio una revelación, platiqué con San Miguel Arcángel y no sé, la dimensión del tiempo desapareció y de repente volví en sí, en mí mismo, a las 9 de la mañana, hermano, discúlpame por no haber llegado. No, 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 no. Pero es fácil, claro, eso está muy elaborado, ¿verdad? Pero sería muy fácil decir cualquier otra cosa. No, hermanos, somos llamados a ser veraces. Si no somos capaces de generar confianza en nuestro prójimo, en nuestra esposa, en nuestros hijos, en los empleados, en las ovejas de la congregación, hermanos, no vamos a tener buenas relaciones con nadie. Ninguna relación que pretenda perdurar puede estar basada en la falsedad, la mentira o la falacia. Si somos personas a las que no se les puede creer, que tenemos que estar jurando constantemente antes de que la gente nos pueda creer, hermano, no tenemos garantía que ofrecerle absolutamente a nadie. No tendremos buenas relaciones. Las relaciones humanas se basan en la confianza y la confianza depende de mi nivel de veracidad, de autenticidad. Entonces, cuando tú comprometas tu palabra, así sea a un niño de 3 años a quien tú se la diste, hermano, le tienes que cumplir la palabra. No puedes manipular la verdad para salir bien librado. No podemos, no debemos hacerlo, hermanos. No podemos decir mentiras. Y acuérdate que las medias verdades son mentiras completas, ¿no? Si no dices toda la verdad, entonces no es la verdad, es una mentira. Las mentiras de colores, ¿verdad? Esas mentiras blancas, hermano, no existen. Tampoco las mentiras grises, todas las mentiras son negras, son malignas. Una mentira blanca es una mentira que tiene una buena intención, ¿verdad? Bueno, es que con esta mentirilla no voy a afectar a nadie, tengo una buena intención. Hermano, no es cierto, nunca una mentira tendrá buenas intenciones, nunca. Pero culturalmente estamos convencidos de que hay mentiras que son mejores que una verdad. Y eso es una mentira completa. Porque por muy blanca que haya sido tu mentira desde tu perspectiva personal, cuando esa persona a la que le dijiste tu mentira blanca se entera que le mentiste, ¿qué crees que va a suceder? Aunque haya sido una mentira blanca, perdiste su confianza. Vas a herir su corazón. Vas a herir su corazón. No podrás desarrollar relaciones saludables como hijo de Dios. La verdad tiene un poder de sanidad. Puede doler al principio decir la verdad, pero finalmente siempre sana. La mentira siempre construye. La exageración, hermanos, es otra forma de mentira. Puede ser que la base de lo que estás expresando sea verdad, pero si tú ya estás sumando, estás exagerando, estás inflando las cosas, hermano, esas son mentiras. Son mentiras. Sobredimensionar las cosas para que se vean mejor o para que la gente tenga una mejor apreciación de mí, para que la gente me admire, para que la gente crea que soy aquel. Entonces puede ser que de niño metiste un gol en tu clase de deportes jugando fútbol, pero tú dices que estuviste a punto de llegar a la selección infantil de fútbol. No, únicamente para mostrarte. Eso es mentira, hermano. Sobredimensionar las cosas.
Solemos sobredimensionar las cosas y una manera de hacerlo es con el uso inadecuado del lenguaje. Es que siempre o es que nunca. ¿Te has visto utilizando esas dos palabras? Siempre y nunca. Ambas son sobredimensionamientos de la verdad y terminan siendo mentiras, hermanos, ¿verdad? Entonces, cuando exageramos nuestras virtudes, cuando exageramos las virtudes de nuestra iglesia, cuando exageramos las virtudes de un producto, exageramos para que la gente lo vea mejor de lo que realmente es o piense mejor de lo que realmente es. Eso, hermanos, es violar la verdad. El ocultamiento también es mentira. No querer que mi esposa sepa algo. Es mejor que mi esposa no sepa esto. O es mejor que mi jefe no se entere de esto. Pero finalmente es algo que debo de comunicar, entonces estoy mintiendo. Pero lo que hayamos pensando que el tiempo todo lo cura y lo puede cubrir, pero bíblicamente el tiempo, hermano, solamente infla la falsedad, complica las cosas y termina generando una serie de eslabones encadenados hacia más prácticas pecaminosas. Si te das cuenta, una mentira siempre te obliga a vincularte a otro pecado, y a otro pecado, y a otro pecado. Entonces, sea cual sea la forma en la que estamos siendo falsos, diciendo medias verdades o diciendo mentiras blancas, exagerando las cosas u ocultándolas, eso, hermano, es lo que nos impide ser veraces y faltamos al mandato de Dios, que tú sí sea sí, que tú no sea no, que cuando tú digas algo estés diciendo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Voltea a ver a tu hermano de izquierda a la derecha y dile, seamos veraces. De manera amable le estás diciendo, no seas falso, no seas exagerado, no ocultes las cosas, no digas mentiras blancas. En tercer lugar, después de este mandato, la tercera parte del versículo nos dice la motivación para ser veraces. Vamos ahí, por favor, Santiago 5:12. La parte final dice, para que no caigáis en condenación. En la Biblia de las Américas dice, para que no caigamos bajo juicio. Entonces ya aquí en el versículo 12 nos dice la motivación. Y en el versículo 9 se nos dijo que no nos quejemos los unos de los otros, porque eso trae el juicio de Dios contra nuestras vidas. Ahora vemos que nuestra falsedad, hermanos, nuestra falta de veracidad, trae exactamente el mismo resultado, la misma consecuencia, el mismo juicio, la pérdida de recompensas. ¿Quién quiere perder recompensas eternas delante de Dios, hermanos? ¿Quién quiere? Nadie. Si nos duele perder las cosas materiales y temporales, más nos debería de doler o alarmar o exhortar, tener cuidado, hermanos, advertirnos del cuidado que debemos de tener de las bendiciones eternas. ¿Quién quiere perder bendiciones eternas, hermano? Bueno, hay bendiciones eternas que están vinculadas a la veracidad en nuestra vida. Y despreciamos las recompensas de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no las vemos, porque son abstractas. Hasta este momento son abstractas. Pero son abstractas porque no forman parte de la realidad material en la que nos movemos, pero son absolutamente reales. Son absolutamente reales. Hay cosas que Dios nos ha prometido, pero que no serán dadas a las personas que no fueron veraces. Serán retenidas en función de nuestra integridad en esta tierra. Entonces vamos a dar cuentas. Y si bien lo más glorioso es haber sido salvos por la gracia, creo que es saludable también tener un deseo genuino de ser premiados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién quiere ser premiado por Jesús, hermano? ¿Sí? Bueno, entonces somos llamados a ser veraces. Cuando recibamos premios del Señor, será la evidencia de que el Señor se agradó de nuestra vida en la tierra. Si en aquel día
cuando se te pase lista en el tribunal de Jesucristo, ¿verdad? Y tú digas, presente mi Señor, pues evidentemente el gozo de la vida eterna será inigualable, pero qué lástima que el Señor rápidamente pase al siguiente nombre. Y en el siguiente nombre se detenga y comience a entregar coronas y galardones y premios y áreas de autoridad. Y tu nombre solamente fue pasado de largo, un presente, y pasó a la siguiente persona. Hermanos, estamos hablando de la eternidad. Es saludable desarrollar una expectativa sobre esos premios que la Biblia menciona están reservados para los que vivimos o los que estamos esforzándonos seriamente en vivir una vida cristiana de verdad. Verás, 2 de Timoteo 4:6. Dice Pablo, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor juez justo me entregará en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta corona, hermanos, está reservada, es una corona de vida. No sabemos en qué consiste esta corona de vida en forma precisa. No hay una descripción escritural, pero sin duda alguna es un galardón, es un premio, es un reconocimiento, hermano, extraordinario, reservado para los que aman su venida. ¿Y cómo sabes si tú amas su venida siendo un hijo de Dios? Porque el que tiene la esperanza de la venida de Cristo, el regreso de Cristo, se purifica todos los días, así como Jesucristo es puro. La santificación, hermano. Si tú estás enfocándote, estás ocupándote en desarrollar la santidad que Cristo te dio, y te estás santificando a fin de parecerte cada día más a Cristo, y en esta área particular, siendo cada día más veraz en tu forma de hablar y de vivir, entonces puedes estar tranquilo. No se trata de ser infalible, se trata de santificarnos, reflejar a Cristo, ser veraces, y la Biblia dice que por cuanto amas la venida de Cristo, hay una corona de vida que tiene tu nombre, que está esperando en el tercer cielo para ser entregada a ti. Entonces la esperanza de ser premiados por nuestra fidelidad a Dios en esta vida es una evidencia de que amamos la venida del Señor Jesucristo. Dios es tan bueno, hermanos, y tan lleno de gracia, que Él no solo nos salva por gracia, sino que nos premia con cosas que Él nos ayuda a hacer. O sea, no es con nuestra fuerza, porque para esas cosas, como decía Pablo, ¿quién es suficiente? Es con la fuerza del Señor. Pero nosotros tenemos que ir todos los días a la presencia de Cristo, a ser energizados con su fuerza para ser como Él. Cuando despreciamos esto, hermanos, es despreciar a Dios mismo. La única forma de no recibir esas recompensas es despreciar la obediencia a Dios, no considerar que Él es digno de ser obedecido. Entonces somos veraces en la medida en que no queremos perder las recompensas de nuestro Señor. ¿Quién quiere perder recompensas, hermanos? Si la presidenta municipal dijera, bueno, la mañana del domingo, ¿verdad? Vamos a entregar material de construcción, cemento, ladrillo, varilla, gratuito, a toda la gente que llegue temprano, hermano. Ni a la iglesia veníamos, ¿no? Y si llegas, ¿verdad? Y dices, no, ¿qué cree? Ya se acabó el cemento, ya no hay nada, ya no hay nada. Dices, chispas, me la perdí. ¿Te ha pasado algo así, hermano? O sea, llegaste tarde, no fuiste oportuno y te das cuenta que quedaste fuera de un beneficio. Y se siente frustración y molestia. Dices, ¿cómo no fui diligente? Me hubiera levantado más temprano. ¿Por qué no le presté atención? ¿O por qué no lo creí? Mira, ellos lo creyeron y ya están recibiendo el beneficio. Y yo me quedé sin beneficio. Hermanos, si nos molesta perder las recompensas temporales, más tendría que alarmarnos la idea, tan solo la idea, de perder recompensas eternas. El nivel de veracidad con el cual vivamos va a definir la entrega o no de esas recompensas. Por la gracia del Señor y su misericordia, nuestra salvación está dirimida en los méritos de Cristo. Pero las recompensas, hermanos, dependen directamente de nuestra forma de vida en la tierra.
Entonces, esa es la motivación que Santiago nos da para ser veraces. Vimos el mandato, vimos la importancia y vimos la motivación. En resumen, quiero darte el comentario de William Barclay sobre Mateo 5:33, que leímos hace un momento. Fíjense lo que este teólogo dice. Dice, la vida no puede ser dividida en compartimientos, en algunos de los cuales Dios está involucrado y en otros no. No puede haber un tipo de lenguaje en la iglesia y otro tipo en la fábrica o en la oficina. No puede haber un estándar de conducta en la iglesia y otro estándar en el mundo de los negocios. El hecho es que Dios no necesita ser invitado a ciertos departamentos de nuestra vida y mantenido fuera de otros. Él está en todo lugar, a través de la vida y a través de toda actividad. Él escucha todas las palabras que son habladas en su nombre. Y no puede haber tal cosa como una forma de hablar que deja a Dios fuera de la transacción. Consideraríamos todas nuestras palabras como sagradas si recordáramos que ellas han sido dadas en la presencia misma de Dios. ¿Somos conscientes de esto, hermanos? Tendríamos que serlo. Dios no puede estar fuera de ninguna ecuación de nuestra vida. Él está atento, permanentemente atento, hermanos, con una conciencia abierta, eterna, a todas nuestras palabras y a todas nuestras acciones. Lo que hacemos, lo que decimos, con quien lo decimos y dónde lo decimos, pero a veces creemos que no. A veces pensamos, como dice William Barclay, nuestra vida está definida por compartimientos y en algunos no entra Dios y en otros sí. Entonces, donde Dios sí está presente, me muestro de una forma, hablo de una forma, hago de una forma, y donde creo que Dios no está presente, soy totalmente lo contrario. Ahora, esto lo creemos y no hipócrita, esto lo podemos creer de una persona del mundo, lo podemos creer de una persona que no sabe quién es Dios, porque así jugábamos nosotros con Dios en el pasado. Vivíamos como bien nos venía en gana, hermanos, y cuando necesitábamos a alguien de Dios, algo de Dios, nos presentábamos religiosamente prometiendo cosas que jamás cumplíamos, urgidos por una necesidad inminente. Era cuando nos metíamos a los templos religiosos y éramos fieles y asiduos hasta que recibíamos la recompensa o nos frustrábamos por no recibirla. Y entonces vivíamos de una forma en el aspecto religioso y de otra forma en el aspecto secular. Bueno, es que Dios es Dios de lo espiritual y de lo secular. De hecho, lo secular como tal no existe. Todo en la vida es espiritual. Todo lo que hacemos en la vida, hermanos, es espiritual. Y Dios está presente. Dios es el escucha eterno. Dios tiene una conciencia abierta, eterna, perfecta, omnisciente a todo lo que decimos y hacemos. ¿Por qué perdemos tan fácilmente de vista esto? Y lo que está en juego, hermanos, es la veracidad con la que estamos viviendo, inevitablemente las recompensas que en el cielo esperan por nosotros, ¿o no? ¿Quién quiere perder recompensas, hermanos? Nadie quiere perder recompensas eternas. Nadie debería de permitirlo. Entonces seamos veraces, porque vivimos en la presencia misma de Dios. Al final el Señor nos juzga. Hermanos, que este sea nuestro sentir, que ese sea nuestro estímulo inicial y final en la vida, que sea nuestro estímulo para finalizar este año, pero también para iniciar el siguiente y finalizarlo. Honrar a Dios con nuestras vidas, que nuestras vidas reflejen la esencia del Señor, la esencia de un Dios de verdad, un espíritu de verdad, un Hijo que se proclamó a sí mismo como la verdad, y que esa sea nuestra forma diaria de vivir. Ser veraces, hermanos, en un mundo que está urgido de integridad, en un mundo que está urgido de luz, y donde hemos sido llamados como iglesia a ser luz y a ser íntegros, a ser veraces. Si no lo somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Un día tendremos un lugar donde, hermanos, de verdad estas cosas no se van a escuchar. Qué forma de traernos a la tierra, ¿verdad? Del cielo a la tierra, hermano, ¿verdad? Pero bueno, somos llamados a eso,
te voy a decir una cosa, tú no puedes esperar integridad de los políticos. No, 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 olvídate ya de eso, hermano, por favor. Estamos curados de espantos, hermano. No esperes integridad de la política, no esperes integridad de los gobernantes, a menos, probablemente, de manera remota. Hermanos, si llegara a nuestra política un hombre cristiano, una mujer cristiana, de polendas cristiano, realmente genuino, auténtico, probado, cosa muy dudosa que suceda, hermanos, en México, o a menos que nos nacionalicemos salvadoreños, pero creo que ni siquiera quieren que los mexicanos vayamos ahorita para allá. Están muy bien allá ahorita. Olvídate de la política como un referente de transparencia, un referente de lealtad, de verdad, de honestidad. Olvídate, eso no va a suceder, hermanos, porque toda política y todo gobierno es humano y es falible. ¿De dónde se espera la integridad en el mundo? ¿De dónde? Si no es del gobierno, si no es de la política, si no es de la empresa, si no es del comercio, si no es de los negocios. ¿De quién? ¿De quiénes? De la iglesia. ¿De dónde se espera la luz? Del Señor Jesucristo. ¿Quién debe reflejar la luz de Cristo? ¿Quién tiene que ser la sal del mundo? ¿Los políticos? No, hermanos, nosotros, los cristianos. Somos nosotros llamados a eso. Tenemos este llamado, tenemos esta obligación, pero además el Señor nos da el estímulo para hacerlo. Hay recompensas eternas, hermano. Entonces, que este fin de año, nos demos el tiempo de hacer esta introspección, esta reflexión, identificar cómo se encuentra nuestra vida en el ámbito de la veracidad, entre otras cosas que tendremos que evaluar, por supuesto, pero la veracidad. Una forma de identificar si soy veraz o no es la calidad de mis relaciones en la iglesia, entre los hermanos, la calidad de mis relaciones familiares. Si mis relaciones entre hermanos son buenas relaciones, están perseverando, están prosperando, el nivel de confianza ha crecido, me siento a gusto, se sienten a gusto conmigo, bueno, es una evidencia, he sido veraz. Si en mi familia soy una persona que es deseable estar junto a ellos, mi esposa se siente cada vez más confiada, mi esposa se deleita estando conmigo, al igual mis hijos, ese es un buen sensor de que en mi vida hay veracidad. Porque la veracidad construye, edifica, la veracidad sana. Si mis relaciones son sanas, si son transparentes, si no oculto las cosas, no exagero las cosas, si no miento piadosamente, soy entonces alguien que está progresando en la veracidad. Somos llamados a esto, hermanos. Reflexionemos, porque de eso depende mucho de la integridad, mucho de la solidez y fortaleza de la iglesia, pero lo más importante, hermanos, de eso depende la credibilidad del evangelio predicado por tu boca. Predicado por tu boca. Y si tu boca ya no es creíble cuando predicas el evangelio, hermano, ¿cuál es la razón por la que permanecemos en el mundo después de la salvación? ¿Cuál? Predicar el evangelio. No hay otra razón. Desarrollarnos en la imagen de Cristo y predicar el evangelio con veracidad. Pero si por tu falta de veracidad tu boca es una que cuando se predica el evangelio ya no es creído, hay una crisis en tu vida y necesitas arrepentirte y necesitas comenzar a ser veraz, hermano. Aunque te pese, aunque te cueste, aunque hayan consecuencias, no importa el precio que haya que pagar, ser veraces es nuestro llamado, hermanos. Brillar la luz de Jesucristo. Si no brillamos la luz de Cristo, ¿qué razón de ser tiene que estemos aquí? Y como tú no puedes disponer de tu vida, sino solamente Dios, entonces, si hoy no brillas la luz de Cristo, hermano, arrepiéntete y comienza a hacerlo. Conviértete en una persona veraz, y no por esfuerzo, sino como el resultado de tu comunión con Dios. Ve al Señor. Ten intimidad con Él, vincúlate todos los días en comunión con el Señor. Oración, meditación de la palabra, vida de comunión con los hermanos, una vida genuina,
transparente, veraz, íntegra. Amén. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos en esta mañana. De verdad, Señor, gracias. Cuánto necesitamos, Señor Dios, evaluar nuestra conducta y dejar de ser tan rutinarios que perdamos la conciencia y sensibilidad de la forma en la que estamos viviendo. No podemos, Señor, subirnos en el tren del día a día y dejar que nuestra vida pase sin que marque la huella que debe de marcar en el corazón de la gente, en el corazón de nuestros hijos, de nuestras familias, involucrados en ese mare magnum de cosas por hacer y por decidir. Frecuentemente, Señor, terminamos en la corriente del mundo siendo tus hijos, y por eso aquí están los exhortos, y por eso aquí está el mandato, y por eso aquí está el recordatorio. Cierto, estamos hartos de vivir en un mundo de falsedades, Señor, donde ya nadie cree en nadie, pero más hartos tendríamos que estar, Señor, de formar parte de esa dinámica. Somos llamados a salirnos de esa dinámica de mentira y falsedad, ocultamiento y exageraciones. Somos llamados a ser tus hijos con la compleja simplicidad que eso involucra. No es nada fácil ser cristianos en un mundo caído, pero tenemos tu fuerza y tu poder, tu Espíritu Santo en nosotros. Pero ser cristianos para nosotros tendrá que ser simple, producto de nuestra búsqueda de ti, nuestra comunión íntima contigo. Señor, tendríamos que manifestar de manera simple tu verdad y tu luz. Queremos presentarnos ante ti, Señor, en arrepentimiento, porque fallamos en esta hora, en esta área con regular frecuencia, y no es así como debe de ser. No es así. Dios, ayúdanos y enséñanos. Padre, inquiétanos por tu Espíritu Santo. Tu palabra palpita en el corazón. Cada ocasión que estemos cometiendo falsedad, mentira, guíanos a la justicia y a la verdad, a una vida de rectitud y de verdad, al arrepentimiento, Señor. Que podamos entre nosotros ser confiables y confiados. Que entre nosotros el sí sea el sí y el no sea el no. Y no tengamos la necesidad de añadir nada más. Que estar en la iglesia sea un lugar seguro por su veracidad. Es confiable estar dentro de la iglesia. Es confiable estar entre mis hermanos, porque hablamos verdad, porque no murmuramos los unos de los otros, porque hablamos verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Y que en esto el mundo vea que la iglesia es una luz, que en esto el mundo vea que la iglesia es diferente, que en esto el mundo vea que la iglesia tiene el mensaje de la esperanza y de la verdad, que Jesucristo es verdad, que no hay nadie como Él, y que por eso le amamos y le seguimos, porque nos ha transformado y ha redefinido nuestras vidas. Ayúdanos, mi Dios. Y si debemos de rectificar ante alguien la falta de honestidad, Señor, por difícil que parezca, que lo hagamos, Señor, que estemos a cuentas contigo y con quien sea necesario estar a cuentas. Bendecimos tu nombre, Señor, que este año sea cerrado por esa tu congregación, Casa de Oración Uruapan, en veracidad, en honestidad, en transparencia, en amor, en gozo, en fraternalidad,
en júbilo compartido, en amor de verdad. Señor, líbranos del mal. Señor, líbranos de muertes, de tragedias, de accidentes, de enfermedades, de ataques y acechanzas del diablo y de los hombres. Concédenos vivir confiados y sin temor del mal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les voy a dar